Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es miércoles 29 de mayo de 2019 y estamos en el estudio de radio de la Universidad de Finisterra. Yo soy Matías Osa, kinesiólogo, magíster en educación y docente en la asignatura de razonamiento clínico en la Universidad de Finisterra. Y yo soy Nelson Adrián, kinesiólogo, doctor en terapia física musculoesquelética y docente en el área de kinesiología musculoesquelética de la Universidad Finisterra. Hoy tenemos nuevamente invitada a Rosita Serrano. Hola, yo soy Rosita Serrano, psicóloga y estoy a cargo de 2 ramos de la Universidad Finisterra, Psicología y Bases de la Comunicación y Habilidades Comunicacionales para la Relación Terapéutica. Y hoy vamos a conversar nosotros tres sobre la evaluación del dolor. Y bueno, el dolor es un tremendo tema que nos puede dar para muchos capítulos, pero vamos a partir de la base simple, partiendo de la definición del dolor desde el punto de vista más actual y analizándolo cómo se puede evaluar en la práctica clínica. Según la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo definió hace varios años atrás como una experiencia emocional y sensorial no placentera o poco placentera, que se va a asociar con un posible daño potencial o actual de los tejidos o descrito en términos de esto. Por lo tanto, esta explicación o esta definición ya nos deja ver que va a ser una experiencia personal y emocional, ¿ya? Y además que no se va a correlacionar directamente con daño en el tejido, cosa que nosotros desde el punto de vista biomédico, ¿cierto?, tenemos muy integrado que el dolor proviene de algún daño y la magnitud de este, ¿ya? Una definición un poquito más moderna dice que el dolor es un output del sistema nervioso por medio de un sistema evaluativo que activa un sistema de defensa. ¿Ya? Es una explicación un poquito más neurocientífica, neurobiológica, pero habla que sería una respuesta del sistema nervioso y sería una respuesta orquestada y sería entonces psico-neuroinmune. O sea, van a haber cambios neuronales, cambios a nivel del sistema inmune y además cambios psicológicos, que es lo que nos convoca el día de hoy. Uh-huh. Entonces, diríamos que el dolor lo podríamos analizar desde varios dominios. Claro. Ya no solamente desde el sensorial, desde la sensación del dolor, porque el dolor no es solamente una sensación, sino que es algo que el paciente o que la persona vive, que es una experiencia. Entonces, desde el punto de vista sensorial hay algo que evaluar, pero también hay aspectos afectivos, cognitivos y del comportamiento. Así es. Hay aspectos cognitivos que tengan que ver con la creencia del sujeto, ya sea respecto a el pronóstico que tiene su diagnóstico. A un peor pronóstico, el dolor tiende a aumentar y a tener la percepción de estrategias de afrontamiento menos efectivas o útiles ante el dolor, versus un dolor agudo donde las estrategias de afrontamiento del sujeto las percibe con mayor autocontrol. No. Él tiene más capacidades para enfrentar ese dolor. De hecho, con lo mismo, la IASP el año pasado clasificó 3 mecanismos del dolor. Uno que sería el nociceptivo, que podríamos hablar de un dolor más agudo, ¿verdad? Que sería por la activación de nociceptores. Tendríamos el neuropático, que hace referencia específicamente a un daño al sistema nervioso, y el nociplástico, que es uno que ha entrado con fuerza en los últimos años, que se ha estudiado también en varios dominios, sobre todo el emocional, psicológico, aparte del físico y biológico, que tiene que ver con una alteración en el procesamiento central del dolor. Y ahí es cuando entran, ¿cierto?, estas capacidades de afrontamiento, las coping skills, Así ¿verdad? es. Claro, que tienen que ver entonces con cómo lo podríamos definir, Rosita. Las técnicas de afrontamiento básicamente son la capacidad de recursos internos y contextuales que percibe el sujeto para dar frente a esta situación externa que genera dolor. Y que el sujeto, entendiendo este dolor como esta experiencia subjetiva. Estas técnicas van a estar muy asociadas a diferentes características de los sujetos. Va a depender de la edad del sujeto, va a depender de su nivel educacional, va a depender también de si este dolor es más bien un dolor agudo o crónico, va a depender también si este dolor tenía o no cierta predictibilidad de presencia. Y conforme a esas variables, el sujeto va a tener mejores pronósticos de estrategias de afrontamiento. A partir de estudios desde más o menos 1980, que se ha trabajado bastante respecto al dolor, se levantaron varios factores. Y en los últimos estudios, como el 2014, que se han hecho evaluaciones con pacientes y también con algunas dolencias crónicas, por ejemplo lumbares, que nos puede convenir conversar un poco acerca de ellas, se ha detectado 6 factores claves en el afrontamiento de este tipo de dolor. 6. La primera es la catarsis.
La primera no por ser la más importante, sino es porque es la que hay más convención dentro de los distintos autores. La catarsis entendía como la necesidad de hablar acerca del dolor, ¿ya? Cuya efectividad no es tan alta, fíjate. Sí, se tiende a usar bastante, pero no tiene una efectividad tan importante como la que sí tiene la sensación de autocontrol, donde el sujeto, frente a esta situación de dolor, se da cuenta que puede realmente hacer cosas que disminuyan el dolor. Si estas técnicas de autocontrol son más bien de carácter evitativa, funcionan muy bien en dolores agudos. Claro. Es decir, evito ciertas circunstancias que me generen dolor. Pero cuando ocupo técnicas evitativas en dolores que son más crónicos, terminan perjudicando incluso la calidad de vida del sujeto, porque empieza a generalizar que en ciertas actividades que efectivamente le generaban dolor, las deja de hacer, empieza a generalizar en situaciones similares y empieza a aislarse, lo que reduce también su red de apoyo. Y al reducir su red de apoyo, disminuye también una de las variables muy importantes para enfrentar el dolor, que tiene que ver con la búsqueda de apoyo e información. Información respecto a la dolencia y apoyo respecto a la capacidad de contención emocional de su red de apoyo. Eso es lo que se conoce, Rosita, como el modelo miedo-evitación, ¿verdad? Así es. En donde se entra en este círculo vicioso de catastrofismo, alejarse, ¿verdad? Muy buena la palabra. El catastrofismo es esencial en el tema de la evaluación como de pronóstico del dolor, de experiencia del dolor del paciente. Vamos a tener catastrofismo, entendiendo como la percepción cognitiva del sujeto de que esta situación es incontrolable por él y que además va a ser más bien perpetuada en el tiempo. Por ser incontrolable y perpetuada en el tiempo, va a generar efectos negativos. Si esta sensación de catastrofismo es alta, el sujeto va a tender a tomar medidas que tienden más a ser más irracionales, pero basadas en un razonamiento lógico. La generalización es lo que termina haciendo que estas técnicas sean poco efectivas e irracionales. ¿Y cómo podemos, dentro de la evaluación mientras estamos interactuando con el paciente, qué nos puede dar algún indicio de esa característica que esté que sea catastrófico para el paciente su cuadro de dolor? Hay varias variables. La primera es la información que maneja respecto a su dolencia específica. Entre mejor y más confiable sea la información que maneja, menor va a ser el nivel de catastrofismo, dada la evidencia. Si el paciente es un paciente con ciertas características más histriónicas, va a ser más complejo manejar el catastrofismo. ¿Ya? Hay pacientes entonces particularmente que se caracterizan por esta sensación de teatralidad de la emoción, que exageran la emoción, y que no necesariamente está asociada a una hipocondría, sí está asociada a la sensación de exacerbación de la emoción, porque así lo perciben como sana y real. Por lo tanto, ese tipo de pacientes, el catastrofismo va a estar presente sí, de todas maneras. ¿Ya? Otra variable también para el catastrofismo es la sensación que le demos al paciente de que él tiene control de alguna manera sobre este dolor, que hay acciones concretas que puede realizar y por lo tanto hay un locus de control interno que está mediando su experiencia de dolor. Claro, si hay un locus de control externo, normalmente el paciente tiende a disminuir su autoeficacia, ¿verdad? Exactamente. La percepción de autoeficacia tiene que ver con qué tanto de mí depende lo que estoy viviendo. Entre menos dependa de mí, dependiendo nuevamente de mis características personales, puede generar la sensación de dar lo mismo lo que haga, lo que se denomina desesperanza. Entonces, ante este dolor yo no puedo hacer nada, ante esta situación no puedo hacer nada. Sin embargo, si aumenta el nivel de autoeficacia, donde el sujeto se da cuenta que acciones concretas, entre más concretas mejor, y que tienen resultados inmediatos, el sujeto empieza a hacer el mecanismo de refuerzo positivo respecto a su autoeficacia. Si hago algo, funciona. Entonces, es muy importante ser consciente al paciente acerca de ese ejercicio, porque muchas veces no lo es. Pacientes que llegan con alto nivel de evaluación EVA de su dolor, al terminar la sesión te dicen estoy igual, pero cuando tú te das cuenta que llegó con un 9 y está en un 8, no está igual. No, algo hizo que bajara en ese punto. Exacto, pero al hacerlo consciente es como, oh no estoy igual. Entonces, venir acá y hacer lo que hicimos funcionó.
¿Podría funcionar más? Es un buen predictor. Si funcionó hoy, ¿por qué no va a funcionar mañana? Y eso tiene que ver un poco con manejar las expectativas que pueda tener el paciente de la intervención, que quizás espera que de ese 9 baje a un 3 o un 2 y en realidad lo realista es que con un 8 o 7 podría estar satisfecho con la intervención. Pero no va a estar satisfecho. El tema de la satisfacción es interesante en el dolor. En el dolor, la disminución de dolor no genera satisfacción. Lo que genera satisfacción es cuando el sujeto siente que puede hacer algo. Claro, lo que conversábamos en el otro episodio del dolor sobre cómo impacta el dolor en sus actividades y finalmente eso es lo que lo motiva a consultar. Exacto, es la calidad de vida finalmente del sujeto. Pero muchas veces los pacientes justamente tienen alguna limitación importante, por eso es bueno tener alguna meta funcional que tenga que ver con la expectativa del paciente. Pero si muchas veces no se logra bajar tanto por la escala, por así decir, el dolor, pero el paciente logra hacer una actividad de mejor forma, la tolera más en el tiempo, o por ejemplo, si, no sé, hablemos del dolor lumbar, no podía tocarse los pies, por ejemplo, al afectar la columna, y resulta que logra aumentar un poco el rango. Muchas veces el paciente como que no está consciente de que después de su sesión y después de los ejercicios, lo que sea, aumentó el rango. Porque quizás algunos están muy como metidos o en la cantidad de dolor o en que quieren hacer la actividad completa que hacían. Exacto, exactamente. Y eso tiene que ver entonces con todo lo que estamos hablando ahora, la autoeficacia, el locus de control. Absolutamente. Y con la expectativa de tratamiento. Por eso las expectativas debo generar como hitos de expectativa. Si bien la expectativa de un paciente, por ejemplo, puede ser volver a caminar, un paciente con dolor lumbar, volver a caminar normal, comillas, para lo que él era normal, probablemente en una primera sesión no lo logre hacer de la manera que él espera. Aclaro expectativas de hitos del proceso. Entonces lo que voy reforzando son los hitos, no la expectativa final, porque la expectativa final efectivamente la percibe muy lejos y su sensación de autoeficacia es muy baja. Por eso el terapeuta tiene que dar estímulo y refuerzo positivo sobre los pequeños hitos de logro. Y esos pequeños hitos de logro lo que hacen en el paciente es dar más confianza de que efectivamente puede hacer algo con el dolor. O sea, puede hacer alguna actividad mientras tiene dolor. Y que tiene como algo de poder sobre ese dolor y no... Esto es un tema de poder, porque el dolor genera un nivel de vulnerabilidad en el paciente tremendo. Yo incluso me atrevería a decir que cuando hablamos del dolor en términos emocionales, lo que más afecta en el dolor en términos emocionales es la dependencia que genera en este paciente versus la vida que tenía antes. Hay una dependencia funcional en su vida que antes no tenía. Y eso le genera un alto nivel de vulnerabilidad. Por eso la red de apoyo es fundamental en ese proceso. ¿Y qué pasa en el caso, la semana pasada hablábamos de las banderas, ¿cierto? La bandera amarilla, que sería la psicológica. ¿Cómo podríamos nosotros pesquisar desde el punto de vista evaluativo qué tipo de paciente va a tener, ¿cierto?, una autoeficacia disminuida, más vulnerabilidad? ¿Qué tipo de herramientas podríamos tener? Súper. Lo primero es como evaluar las creencias que tiene el sujeto respecto a su estado actual. Y evaluar la creencia implica que el terapeuta no ponga sus creencias en el discurso del paciente, que pareciera como muy normal, pero en general lo tendemos a hacer. Es muy normal que un terapeuta, por intentar ayudar a su paciente, le brinde ánimo, le diga tranquilo, que tú y yo en esto vamos a salir adelante. Eso es lo que no necesita el paciente. El paciente lo que necesita es que yo evalúe cuál es su nivel actual, qué cree él que va a pasar. ¿Cómo cree él que va a seguir el tratamiento? ¿Cómo cree él que el dolor se va a empezar a manifestar tras estas sesiones? Sin juicio de su creencia. Esa creencia me va a permitir pesquisar qué nivel de autoeficacia percibe el paciente respecto a sí mismo. En el componente afectivo tengo que evaluar también cómo cree él que le está afectando no solamente en términos de su actividad predilecta o cuál es como su objetivo funcional, sino que también cómo le afectan otras actividades. Y cuáles de esas actividades cree él que podría enfrentar de una manera más eficaz en el corto plazo. También evaluar, y esto es un punto bastante importante, su capacidad también para mentalmente autocontrolar su dolor. Hay pacientes que tienen un alto nivel de autocontrol. En cambio, hay pacientes que perciben que no tienen capacidad para, por sí mismos, hablar con ese dolor y disminuirlo de alguna manera.
¿Ya? Eso también es uno de los 6 factores más importantes para el dolor. Y en el caso de los pacientes, hay algunos pacientes específicos que por lo general tienden a ser pacientes con mayor edad y con menor nivel educacional. La variable religión es muy importante para ellos. Sí. Sí. Entonces, contar con que Dios le da la fuerza, con esta cosa como más bien una energía más divina, que no necesariamente está asociada a una religión específica, Claro. sino que sí una fuerza superior que puede brindarle fuerza. Por un lado, le da esta fuerza como en abundancia, y el sujeto realmente cree en él, pero, como digo, son pacientes que son características específicas de ese paciente que nos van a permitir ver si este es un predictor o no de éxito para enfrentar ese dolor. Y eso es bien interesante porque te quería hacer la pregunta desde el punto de vista psicológico, Rosita. ¿Qué pasa con estos pacientes que en algunos puede ser positivo este factor, así como creer en una entidad superior que lo va a sanar? Pero ¿qué pasa con esos pacientes que dejan también como todos sus locus de control externo en ir a la iglesia, en decir no, me van a ayudar? O sea, digo la iglesia por dar un ejemplo, pero Exacto. claro, me entrego, no sé, a Buda, lo que sea, Sí. y él me va a ayudar, pero resulta que no hay mejoría. Sí, súper buen punto. Lo primero que en este tipo de issue que se levanta en la sesión es no juzgarlo, ¿ya? Y eso es muy difícil porque el kine, en este caso, el kine tiende a poner su mapa mental, su teoría mental en el setting. Entonces, si yo creo en Dios, entonces estamos alineados, yo también creo, voy a rezar por usted. Si yo no creo, entonces le voy a decir que vamos a perder el tiempo y mejor hagamos cosas prácticas. Lo que debo hacer primero entonces es validar la creencia de mi paciente. Y incorporo la creencia, pero la incorporo. Es decir, qué bueno que vaya a la iglesia, que busque la fe, pero la fe necesita también acción. Sí. Y incluso le puedo dar alguna cita bíblica que le pudiese hacer Claro. sentido. Le hablo desde su idioma, desde su lenguaje. Porque en la fábula de los 3 hermanos, el más favorecido fue el que salió y hizo la pega. Sí. Claro. Ah, cierto. Entonces a lo mejor también tenemos que hacer la pega para que el de arriba lo ayude. Eso a la persona le hace sentido, le hace resonancia, pero es porque le estoy hablando desde su paradigma. Si intento hablarle desde el paradigma médico a una persona cuya creencia sobre el paradigma médico es que el paradigma médico está por debajo del divino, lo que voy a hacer es que probablemente esa sesión terapéutica no prospere. Sí, y habíamos hablado de la alianza terapéutica, Sí. la adherencia, que es Así es. fundamental. A mí personalmente me llega un poquito ese tema que hablaba porque a mí me pasa que, por ejemplo, los pacientes que creen mucho así como en el horóscopo o que Mercurio retrógrado, me pasa que me cuesta contactar con ellos porque claro, ellos también creen que la medicina en general está por debajo de que se van a alinear los astros X días y Exacto. según el ciclo lunar se van a mejorar. Entonces, Sí. de repente me cuesta, como uno más de ciencia, cuesta como tratar de alinearse con Exacto. con lo que dice el paciente. Absolutamente. Y se nota. El paciente nota que tú no estás validando su creencia. Entonces, si no estás validando su creencia, ¿por qué él va a validar la tuya? Claro. Eso es un poco el juego que el paciente hace. En cambio, cuando yo no compito con su creencia, la acojo en el setting, le doy un espacio y darle ese espacio me permite a mí poner mi creencia, que según él es una creencia, pero está basada en evidencia, permite que él se abra a esa posibilidad. Esa es una técnica que se denomina técnica de declinación. En la técnica de declinación yo permito al otro compartir su punto de vista, pero voy a generar en él un cuestionamiento, no a partir del juicio que yo haga de su creencia, sino a mostrar nueva información. Pero esta nueva información la muestro a partir de su validación. Ok, si Mercurio está retrógrado, va a dar lo mismo lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, sí, pues, si Mercurio está retrógrado, no hay nada que hacer. Ok, entonces, ¿qué hacemos? No sé, yo creo que hay que cambiar la cita. Ok, cambiamos la cita. Eso sería validar el punto del paciente. Valido su punto. Y decir, ¿en serio? Pero si tú crees que esto no va a funcionar y crees que es una pérdida de tiempo, por supuesto. ¿Qué es peor? ¿Cambiar esa cita o tener esa cita que la persona no se mejore? Porque aunque sienta mejoría te va a decir estoy igual o peor. O puede tener un acto fallido, como diría Freud, y genera algo en el setting donde dice, ¿viste si Mercurio está retrógrado? Valida su creencia, te descalifica a ti y se quiebra la adhesión. Versus cambiar la hora otro día. Bastante más simple. y Bastante manejable. más simple. Bastante más simple. Claro, y
más efectivo probablemente. Exacto. Y si te dice después, ve, ¿usted ya cree en Mercurio retrógrado? No, no se confunda. Yo no creo. Usted sí. Y yo a usted la acepto con consideración individual. Si usted cree en eso, yo valido que usted crea en eso. Bueno, y dentro de los factores predictores de mejoría, uno de los más importantes justamente es la adherencia y la creencia que tenga en uno el paciente, pues así que Exacto. claramente está correlacionado. Así es. Sí, bueno, como la experiencia de dolor es una experiencia individual y personal, siempre que lo evaluamos vamos a usar herramientas de autorreporte. Al final, ya que estamos hablando de la evaluación del dolor, que es lo que nos lleva ahora a este episodio, los instrumentos que usamos para evaluar el dolor finalmente nunca van a ser objetivos, van a ser siempre dependientes de lo que el paciente nos pueda contar sobre cómo esto le impacta desde lo sensorial, desde lo afectivo, desde lo cognitivo y lo conductual. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la medición del dolor, tenemos que medirlo en todos esos aspectos, en los aspectos sensoriales, y ahí tenemos distintas escalas o distintos elementos en que nos vamos a fijar desde el dominio más sensorial. En cuánto tiempo lleva con el dolor, dónde le duele, si ese dolor se mueve o se irradia o se refiere a otro lado, cómo caracteriza o cómo describiría el dolor, qué intensidad tiene, qué cosas le alivian o le agravan el dolor, la frecuencia de los episodios dolorosos, cuánto duran esos episodios de dolor y si tiene algún otro síntoma asociado además del dolor. Todo eso es lo que teníamos en el acrónimo de Alicia Fredusa. Claro. Claro, Alicia Fredusa. Sí, le suena de la evaluación del dolor, que aunque es bien cubre harto, de todo lo que cubre solamente está hablando de los aspectos sensoriales. Sí. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar alguna otra herramienta que nos permita conocer todo el impacto a nivel de las actividades de la vida diaria y cómo lo afecta, y hay un montón de escalas, la de McGill, que por ejemplo, sí. Que hablamos también un poquito de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de los outcome measures. Sí. Existe también el cuestionario de técnicas de afrontamiento ante el dolor, que es un cuestionario que te permite evidenciar cuáles son los factores de afrontamiento más positivos que tiene el sujeto ante su situación de dolor, y que está claramente como factorizada en nuestros 6 factores que te comentaba: la catarsis, el autocontrol, la búsqueda de información y apoyo social, la religión y la automeditación o la autoconcentración mental. Así como eso que decías de conversar con el dolor. Exacto. Y eso no puede ser que le aumente más la conciencia de dolor. Claro, o sea que se concentre tanto en el dolor que va a decir, oye, en realidad, pucha, que me duele. ¿No? Inicialmente, efectivamente, lo que genera es eso, un aumento del dolor. Y luego lo que puede hacer el sujeto es, después de concentrarse en el dolor, es distracción del dolor. Pero eso es gracias a la concentración mental. Yeah. Entonces, percibo el dolor, defino cómo es el dolor. Es como ponerle, casi en algunas imaginerías, lo que se hace es ponerle color al dolor. Si fuera una forma, ¿qué forma tienes tu dolor? Mi tía espontáneamente describía así el dolor, decía, hoy tengo un dolor como medio redondo en la espalda. Exacto. Sí. O de colores, como medio rojo. Medio rojo, tal cual, o así como con punta, no es redondo, es como una ameba, como van describiendo ese dolor. Es fantástico que lo describan, porque así tienen conciencia de cómo se presenta, cuándo se presenta, cómo se mueve, dónde se mueve. Luego de eso se pueden hacer ejercicios de cómo distraerse de ese dolor, cómo desarmar el dolor. Y luego actividades que efectivamente aumenten la distracción del dolor. El problema de la distracción del dolor es que en esa distracción, para evitar el dolor, cabe también la distracción del proceso terapéutico. Claro. En este caso, para que la persona no esté tan atenta al dolor, ¿cierto? ¿Cómo se puede trabajar entonces, o se puede evaluar de alguna forma la hipervigilancia que tiene la persona al respecto? ¿Cómo se podría hacer? Nuevamente es a través de la misma entrevista clínica. En la entrevista clínica te permite saber cuánta conciencia hay acerca del dolor, haciendo preguntas como, por ejemplo, durante el día, ¿cuántas veces piensa usted en el dolor? ¿Este dolor está presente durante el día? ¿En qué parte del día? ¿Con qué intensidad? Y nos vamos a dar cuenta que por lo general, en las instancias de vacío, de actividad,
el dolor aumenta. Y no es que el dolor aumente, es que hay más conciencia del dolor. Claro. No es otra cosa. Entonces lo que hay que hacer con el paciente es que tenga actividades precisas donde él se dé cuenta que está trabajando sobre su dolor. Esto mismo tiende a pasar de repente en otros problemas ya más emocionales, psicológicos, como la ansiedad, la depresión. Justamente la gente cuando no está haciendo algo y como que aparecieran más los síntomas, pero tiene que ver con este factor de estar más consciente. Exacto. Por eso la conciencia de estas sintomatologías tiene que ser una conciencia que se le denomina como reflexiva o contemplativa, pero que si es una conciencia que lo que busca es atención obsesiva, aumenta la sintomatología. La contemplativa te permite, tal como lo dice la palabra, reflexionar y observar este fenómeno. Más como, incluso como un poco de despersonalización, más en tercera persona. Sí. Como, ahí está el dolor, ¿viste? Aquí está el síntoma. No es parte mía. No es mío. Es algo que yo puedo, hoy día está, pero puede no estar. En lo que hablaba Matías anteriormente sobre la evaluación que hacemos como kinesiólogo, ¿verdad? Toma varios aspectos, como era esta sigla de Alicia Fredusa, pero de todas maneras nos quedamos cortos, o sea, nos damos cuenta que lo estamos conversando que no estamos abarcando la totalidad de la experiencia, y tal como le decía estas definiciones de Mosley, ¿verdad? O la de la IASP, es una experiencia sensorial y emocional personal, por lo tanto es muy difícil y es muy subjetivo ir a evaluarla, y quizás deberíamos tener muchas más herramientas para poder ver la totalidad, ¿verdad? Y la multidimensionalidad de lo que significa el dolor. ¿Sí? Y dentro de esto, ¿qué tipo de otras escalas pueden existir? Por ejemplo, yo sé que existen algunas como la escala de Tampa, ¿verdad? O la escala de Fabku, que es como para ver la miedo-habitación. Exacto. ¿Cuál otras se podrían aplicar en el mundo clínico, pero desde el punto de vista del kinesiólogo? Para asociarlo un poquito como con el psicólogo, digo, para no invadir terrenos, a eso me refiero. Si estoy pensando en algo que sea como más práctico. Yo creo que el cuestionario de afrontamiento es un cuestionario súper interesante. Creo que porque está basado en el TAMP, pero también está basado en la teoría de Lawrence y Folkman. Entonces lo que hace es levantar como estos factores y darle una correlación más potente. Son preguntas muy sencillas además, que permiten efectivamente, más que evaluar el dolor en sí, evaluar la predicción de vivencia del dolor. Porque en la Alicia de Fredusa lo que medimos es la presencia del dolor, en términos sensoriales. Sí. Lo que te permite medir esto es la predicción de cómo se va a comportar el dolor frente a la situación actual del paciente. Inicialmente, en una primera sesión, en la anamnesis, lo que debiéramos como incorporar sí o sí es la presencia o ausencia de red de apoyo, que es fundamental como predictor respecto al dolor. La sensación de autoeficacia, en términos de si la persona considera o no que puede ejercer alguna acción sobre el dolor, no poniendo la responsabilidad exclusiva en el proceso terapéutico, sino que también en sus recursos personales. Y tercero, la capacidad que tenga el sujeto también de autocontrol, ¿ya? O del locus de control interno. Porque todo eso tiene que ver con el pronóstico, porque lo que veíamos de los aspectos más sensoriales, nuestra personaje, nuestra amiga Alicia, nos puede ayudar a identificar la causa del dolor cuando es un dolor agudo. Exacto. O discriminar cuando tenemos un dolor persistente, pero cómo le afecta en su vida diaria no está representado ahí. Por eso necesitamos más instrumentos para poder hacer la evaluación más completa. Sí. Y bueno, tal como les comentaba, si bien en la anamnesis tengo que incorporar estas variables, la variable justamente de la calidad de vida o de la disfunción en la calidad de vida también es fundamental justamente por eso mismo. Y es curioso que no suele considerarse como primordial en la anamnesis. Es curioso que hay muy pocos anamnesis de hecho que lo consideran. Y normalmente siempre los factores contextuales los dejamos de lado, como que no fueran relevantes. Porque a pesar de que sabemos que un modelo biopsicosocial es un modelo que nos da un prisma mucho más amplio del ser humano que tenemos al frente, tendemos a ocupar instantáneamente el biomédico y nos vamos a la sintomatología, nos vamos al historial de la sintomatología y empezamos como un poco a desmarcar del sujeto este objeto patológico. Y muchas veces, sobre todo lo vemos en estudiantes, ¿verdad? Que se quedan solamente con la escala EVA.
Sí. y como si fuera la única gran medición y el único gran parámetro para decir si funcionó o no funcionó una terapia o el paciente se mejoró o no. Sí. Y eso nos damos cuenta que es un parámetro pero extremadamente pequeñito versus todo lo que abarca el dolor. Sí. Y también porque hay poca conciencia de que nuestros pacientes en general están con dolor. Y entonces, en vez de ver que los pacientes están con dolor, lo que estamos viendo es que el paciente tiene una disfunción que reparar. Entonces, lo que no deberíamos perder de vista es que hay dolor. Y que no hay un dolor solo físico, sino que también hay un dolor psicológico de ese sujeto, que tiene que ser parte del proceso. Un sufrimiento. Como lo dijéramos la Sí. sesión pasada, hay sufrimiento. Sí. Bueno, yo estaba viendo, mientras averiguaba sobre el tema, qué pasa con la clasificación de funcionalidad y qué es lo que dice con respecto al dolor crónico. Porque tiene un core set, un montón de funciones corporales en las que uno se tiene que fijar, o en realidad de aspectos dentro de los distintos dominios en los que uno tiene que fijarse para la evaluación del dolor. Y son desde el temperamento y personalidad como funciones corporales, la energía, la motivación, el sueño, cómo afecta al dormir, porque como comentábamos la otra vez, sueño y dolor son súper buenos, como interactúan mucho. Son factores, sí, Claro, concomitantes. de hecho, hoy en día, dentro de lo que es el manejo especializado del tratamiento del dolor, se considera la terapia del sueño fundamental. Como la Porque- higiene del sueño. Claro, Sí. claro, como higiene del sueño, justamente, junto con el mindfulness y otras estrategias justamente para conciliar el sueño que tiende a estar súper alterado en pacientes con dolor persistente. Sí, y otras funciones como la atención, funciones emocionales, el control emocional, el contenido de los pensamientos, la tolerancia al ejercicio y funciones musculares de la debilidad que está asociada a la inactividad que puede producir el dolor. Son todas las funciones corporales que considera la clasificación de funcionalidad que uno debería evaluar durante el encuentro con un paciente con un dolor crónico o persistente. ¿Ya? Y revisando entre todos los dominios, el de las estructuras corporales es el que menos cosas tiene. Tal cual. Sí, porque si nos vamos a la actividad y la participación, los códigos que tienen que ver con enfocar la atención, resolver problemas, trabajar en múltiples tareas, llevar una rutina diaria, mantener o cambiar la posición del cuerpo, desplazarse de un lugar a otro, lavarse, vestirse, todas esas cosas básicas, cuidar la propia salud, ayudar a otros o incluso buscar o mantener un trabajo, son todas actividades relacionadas que van a estar afectadas por este dolor persistente. Sí, eso tiene mucho que ver con justamente ver a este sujeto como un sujeto y no como un objeto. Sí. Y eso ya es como una mirada filosófica o epistemológica distinta del que hace el profesional. ¿Viste? O sea, yo no trabajo con el movimiento, trabajo con un ser humano que se mueve. Sí. Y pareciera que eso es una frase muy sencilla, pero como las derivadas que tiene respecto a mi relación con ese paciente, mi relación de esta sesión, mi relación el futuro con mi paciente, los límites de la relación y el involucramiento que requiere de mí en términos profesionales, la verdad es que paradigmáticamente estamos hablando de realidades muy distintas. Pero ahí nuevamente aparece otro issue, que es como, ok, quiero ver a un sujeto al frente, no quiero ver un objeto, quiero ver a un sujeto dolente que viene a verme para aliviarse dolor. Y empiezo a mirar qué referentes tengo que hagan eso con otros. Y no es fácil encontrarlos. No es fácil encontrar a terapeutas que efectivamente vean a un otro como un sujeto y no como un objeto de dolor. Y ahí es complicado porque a la larga nosotros estamos dominados bajo el modelo biomédico, en donde el dolor es porque hay una estructura dañada y por lo tanto mi pega tiene que ver con la estructura, con reparar eso y listo, y hasta ahí llegamos. ¿Ya? Entonces siempre estos modelos biopsicosocial suena súper bonito, hablamos harto, el modelo de la CIF, pero nos quedamos en el bio nomás, o sea, ¿qué pasa con el psicosocial? Y no solamente desde el punto de vista de la evaluación, también del abordaje que hacemos posteriormente con nuestro paciente. Y por eso es que se ve lo que dice Matías, o sea, el dominio estructura es el más corto dentro de los descriptores del dolor. Sí, es el más básico. Y si nos vamos a los factores ambientales, o sea, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta durante la evaluación? Como decía, la red de apoyo, la familia, el uso o no uso de drogas, qué pasa con sus pares y sus conocidos, experiencias que puede haber tenido alguien cercano con respecto a una condición parecida, cómo los profesionales de la salud pueden ser un facilitador o una barrera en el manejo de
de su condición. Ujú. Ya, lo que decíamos recién, eso de tratarlo como un sujeto, como un objeto, puede ser ese manejo o esa relación va a significar o un facilitador o una barrera a su... Sin duda alguna, sin duda alguna. Sí, Porque de hecho pasa algo más complejo aún. Si yo como terapeuta me muestro ante el paciente como un terapeuta confiable en términos técnicos, científicos, para tratar su dolencia, puede generar una relación terapéutica adecuada. Sin embargo, y esto es muy potente, sin embargo, ese paciente, a pesar de que me prefiera a mí por esto, si tiene una nueva lesión que no tiene un dolor agudo, va a preferir otro especialista. claro. Por cómo se siente, por cómo lo hacen sentir. Entonces, la variable de relación es terapéutica en sí misma. Es terapéutica en sí misma. Entonces, muchas veces queremos atender un dolor en puntos de vista técnicos de cómo enfrentar el dolor, y hay un punto de vista humano para enfrentar el dolor que es tremendamente importante y que tiene que ver con el contacto con la humanidad del otro. Y eso también implica entonces que el terapeuta se vuelva más humilde. Sí. Y desde la humildad atender a ese paciente genera un contacto humano de verdad. Desde la arrogancia es imposible O sea, preocuparse realmente de que la persona... que te importe de verdad. Claro. O sea, si un paciente yo tengo que mirar la ficha para saberme su nombre, es un problema. Es un problema. Y es un problema que va a afectar a al pronóstico de ese paciente, sin duda. Eso es bien terrible en estos servicios donde el kinesiólogo es como una cadena de producción, donde hay que ir como 6, 7 pacientes en un rato. Con suerte lo saludas, estás con él un par de minutos, le enchufa algo y te va. Claro, hay que verlos. Claro, hay que atenderlo y cumplir. Es terrible eso. Sí. Es terrible porque efectivamente... me encanta la conversa que se ha dado. Si yo quiero atender el dolor de mi paciente en esas condiciones, muy difícil. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No habrá adherencia tampoco. No hay adherencia. Yo soy uno más. Un número. Soy tal como él lo es para mí. Así es. Entonces, marcar la diferencia no es tan difícil. Solo queda humanizar. Muy interesante la conversación. Está largo el capítulo, yo creo que podríamos ir hablando 2 horas fácil. Oh, perdón. No, pero a mí está muy interesante por eso. Y yo creo que con esto quedamos de más para más capítulos porque faltó harto hablar del abordaje, ¿verdad? Sí. De técnicas, de tratamiento, así que creo que podríamos invitar de nuevo a Rosita. Sí. ¿Cierto? Bueno, y ahí lo tienen, el dolor y la evaluación de sus diferentes aspectos en la clínica. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos Kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook, Kinesiocracia Podcast. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com. Estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Agradecemos a Rosita. Gracias. Y a Max en los controles. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.